Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 11, capítulo 1, el verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con la ayuda del Señor vamos a hacer una síntesis de las 5 primeras lecciones que hemos desarrollado en nuestro discipulado Crecer. Tenemos un lema muy bonito allí que se llama Crecer es deber. Así que el propósito que vamos a desarrollar aquí es que usted, como discípulo o estudiante de este discipulado, pueda tener de alguna manera una base de todas las enseñanzas que hemos trabajado. De esta manera nos vamos conectando para el desarrollo de la lección número 6. En primer lugar, estuvimos viendo que para llegar a ser hijo de Dios se necesita ser engendrado y nacer. Para ser un hijo de Dios hay que primero ser engendrado y luego nacer. Este nacer de nuevo no tiene objeción alguna, esto es un asunto indiscutible. Según el Señor, cuando habló con Nicodemo, allá en San Juan, el capítulo 3, el verso 3 y otros versículos que le acompañan, el Señor le dijo a Nicodemo de una manera contundente que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego adelante el Señor vuelve y le dice a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando entonces de un tema que es indiscutible, de un tema que no tiene algún reparo, no tiene objeción. Es del todo necesario nacer de nuevo. Recordemos que estuvimos estudiando la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, el verso 14, que nos hablaba del hombre natural. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural. El hombre natural es por eso que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Eso dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Cuando uno lee la carta a los Corintios, por lo menos el capítulo 2 y el 3, nos deja ver que hay 3 clases de hombres: el hombre natural, el hombre espiritual, o sea, el que ha nacido de nuevo, y el hombre carnal. De manera pues que es importante comprender estos hombres, ¿quiénes son? Bueno, así que lo único que el hombre necesita para ser salvo, para entrar en el reino de Dios, es nacer de nuevo. Los hijos de Dios no llegamos a serlo porque nos inscribimos en una membresía de una iglesia, o por ser hijos de creyentes, o porque hubo algún decreto que alguna institución emitió y que por esa razón fuimos constituidos hijos de Dios. Mucho menos por ser buenas personas o por ser una persona sin vicios, una persona noble, es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ha sido engendrado por Dios, es el que ha vuelto a nacer. La única manera para entonces ser un hijo de Dios es siendo engendrado y naciendo de nuevo. Nicodemo le preguntó al Señor: ¿y cómo puede esto hacerse? ¿Acaso puede el hombre entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? El Señor le dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el hombre natural, ¿verdad? Pero el que es nacido del Espíritu, espíritu es. Podemos decir que ese es el hombre espiritual. Así que se necesita primero una fecundación. Es lo que la Biblia llama ser engendrados.
según San Juan 1, el capítulo 13, nos habla de los que fuimos engendrados por Dios, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así que para ser hijos se necesita primero haber sido engendrado. La semilla que hace esto de fecundar o engendrar una nueva criatura es la palabra de Dios. Recordemos que la primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 23, nos dice que fuimos renacidos por la palabra. Lo corrobora también Santiago, el capítulo 1, el verso 18. Así que es la palabra de Dios la semilla que fecunda y engendra entonces una nueva criatura. Es la palabra de Dios. Así que cuando uno predica el evangelio, esa predicación está engendrando hijos. Eso siempre y cuando el oyente recibe la palabra, que es la semilla que gestada en el ser de la persona será como resultado un nuevo nacimiento. Pablo le recuerda a los corintios que él fue quien los engendró por medio del evangelio. Primera a los Corintios, el capítulo 4, el verso 15. Pero también Pablo dice que él engendró a Onésimo cuando ambos se encontraban en la prisión, en la cárcel. Usted puede leer esto en Filemón, el capítulo 1, el verso 10. Entonces, si el predicador no predica el evangelio sino otra cosa, Dios no va a engendrar a nadie. Pues aunque el predicador es un instrumento que Dios usa para que lleve la palabra, la obra de engendrar hijos parte de Dios. Esto es como cuando uno va al campo y ve una cosecha hermosa. Se puede decir que para que esa cosecha se dé, fue necesario que un sembrador esparciera la semilla. Pero no es el sembrador el que creó la semilla, ni el que la hizo germinar, sino Dios. Pero el sembrador cumple un papel muy importante al dejar usarse por Dios como canal, como transportador de la semilla. Así que si usted está aquí en la iglesia, pero no ha experimentado el que haya nacido de nuevo, su situación es preocupante. Permítame repetir esto. Es muy preocupante que usted esté en la iglesia, que asista a la iglesia, pero que no haya experimentado esto de nacer de nuevo. Recordemos cuáles son las características de un nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo se caracteriza por, primero, obedece el evangelio arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús. No olvide que para que esto se dé es porque ya fue engendrado. Pero para nacer, o el que nace, el que ha nacido de nuevo, se caracteriza porque, en primer lugar, le vemos obedeciendo el evangelio, arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús. Claro, yo personalmente me pregunto, ¿cómo puedo declarar que aquella persona ha nacido de Dios cuando ni siquiera se ha arrepentido y ha bautizado en el nombre de Jesús? ¿Cómo voy a declarar que esa persona ya nació de Dios? Ya ha nacido de nuevo, si ni siquiera se ha arrepentido, si ni siquiera se ha bautizado en el nombre de Jesús. Puesto que esto es un mandamiento, es un acto que obedecer delante de Dios. Pero si ya fue engendrado por la palabra de Dios, pregunto, ¿es normal, es correcto que se quede ahí en el vientre? Si ya fue engendrado, ¿es correcto que se quede en el vientre, incomodando a su madre, causándole dolores, molestias, pero nada que nace? Lo coloco en el plano natural, llevando a su madre a vivir una vida anormal. Claro, porque no es normal que una mujer tenga 10 meses de embarazo, tenga 12 meses de embarazo. No es normal que una madre tenga que vivir incómodamente más del tiempo adecuado. Entonces, ¿qué está pasando? Es normal que una persona que lleva oyendo el evangelio, verdad, por tanto tiempo, y que lo vemos como que verdaderamente ha sido engendrado, pero que aún nada que obedece arrepintiéndose y bautizándose. Mire, hermanos, la iglesia
es ese vientre donde se gestan nuevas criaturas. Esa es la iglesia. De ahí la importancia a que la gente entienda que no es solamente experimentar algunos cambios como cantar en los cultos, venir y ofrendar y diezmar, inclusive hasta orar, aún cambiar hasta su modo de hablar, de vestir, de comportarse. Es más, hasta de recibir la promesa del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Hay que hacer lo que los apóstoles hacían. Mandaban a bautizarlos en el nombre de Jesús. Qué bueno que usted pueda leer en Hechos el capítulo 10, el verso 48. También en Hechos 19, 1 al 5, cuando el apóstol Pedro, en Hechos 10, mandó bautizar a aquellos que habían sido ya bautizados con la promesa del Espíritu Santo. Y cuando en Hechos 19 el apóstol Pablo también le ordenó a los que allí vivían, hacían culto y todo aquello, les ordena también el bautismo, les predica el bautismo. Lo correcto que hace uno que ha sido engendrado es obedecer, así como el bebé obedece a las contracciones de la madre y nace. Así que hay un llamado y es a nacer de nuevo, que las cosas viejas queden en el pasado, que el mundo y sus costumbres no deben tener cabida en el reino de Dios. Bueno, yo he escuchado a algunos que dicen que una persona sin ser bautizada ya ha nacido de nuevo. En realidad, personalmente, coloco en entredicho pues aquellos conceptos. ¿Por qué razón? Porque si ya nació de nuevo, ¿para qué el bautismo? Si es que el bautismo es imprescindible para la salvación. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo para salvación. Pero si nacer de nuevo se da antes del bautismo, entonces ¿para qué el bautismo? De manera de que el bautismo, o más bien el nuevo nacimiento, es algo que se debe dar precisamente como resultado también del bautismo. Digo también porque hay un proceso que viene de antes. Se nace allí o se nace luego. Sí que hay gente en las iglesias en cantidad hoy que justifican vivir según la forma en que viven los que no han conocido la nueva vida en Dios. Mire, cuando uno lee Efesios el capítulo 4 desde el verso 17 al 21, nos habla de que hay gente que es ajena a la vida de Dios. Y estoy hablando en este caso de gente bautizada ya. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, y si nos ubicamos en el capítulo 4, verso 17 al 21, Pablo le está hablando a esa gente que ya fue bautizada. ¿Y por qué les está diciendo a esta gente que ya fue bautizada esas palabras pues tan fuertes? Requiero, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es un requerimiento, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Es que en la iglesia hay gente que no andan conforme a la vida, a la nueva vida en Dios. Y esto tiene una razón muy grande. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Algunos que fueron engendrados pero se quedaron allí, pero no han nacido de nuevo. Y es necesario de nuevo. Así que una de las características de un nacido de nuevo es que es obediente al Evangelio, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús, se llena del Espíritu Santo, persevera. En segundo lugar, tengo aquí para recordar que hablábamos de que alguien que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Usted lo puede encontrar en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 9. Dice: el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no puede.
se da la tercera característica del que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la tercera característica? Es que las cosas viejas pasaron. Dicho en otras palabras, al ser nueva criatura o nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Segunda a los Corintios, el capítulo número 5, el verso 17 es muy diciente esa escritura cuando nos declara eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alguien que está viviendo en una vida nueva, si llega a cometer un error, si llega a pecar, no se siente bien, es que no puede practicar el pecado, no puede reincidir y vivir conforme a la vida pasada, no puede, porque en él hay una nueva criatura, él es una nueva criatura, es más. En tercer lugar, alguien que ha nacido de nuevo se distingue porque no justifica sus errores, no justifica sus pecados, se arrepiente y se corrige. Mire lo que dice Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 10. Dice la palabra del Señor: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, el que ha nacido de nuevo no justifica el pecado. No, y esto que usted acaba de hacer, ¿qué es? No, eso no es pecado. No, el que ha nacido de nuevo, él reconoce su error, reconoce su culpa y entonces recurre inmediatamente al arrepentimiento y se corrige. Según Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, mis amados hermanos, una tercera característica de alguien que ha nacido de nuevo es que el pecado lo llama pecado, y si llegara a pecar no puede seguir así. Él tiene que corregirse, se arrepiente, se siente incómodo porque no se le ve bien. Una cuarta característica es que el Espíritu mismo de Dios da testimonio a su espíritu de que Él es un hijo de Dios. Según Romanos 8:16, este es un testimonio que proviene de la magnífica gloria. Es un testimonio que lo sella, que lo marca a uno definitivamente. No puede andar por otro lado, solamente en el reino de Dios. Y como explicaba hace un momento, si llegara a irse, aquí tiene que volver agachadito, arrinconadito, humilde, casi como regañadito, pero vuelve, como lo hizo el hijo pródigo en la parábola. ¿Y por qué lo hace? Porque él ha nacido de nuevo y el mundo ya no es su mundo, él es del reino de Dios. De manera que estamos recordando todo este compendio de lecciones, porque el propósito es que usted que está recién bautizado o usted que está tomando este discipulado comprenda lo que usted es hoy, que usted entienda la posición que Dios le ha dado. Cuando uno entiende la gloriosa posición que Dios le ha dado, la forma de vivir la vida cristiana es transformada. Hay un consejo bíblico para los que han nacido de nuevo, especialmente a los recién nacidos. Está en la Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 1 hasta el 3. Dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, es decir, no justificando ninguna malicia, no, desechándola. Que a veces tenemos gente bautizada, gente que uno no sabe verdaderamente cómo son, que cometen errores, que pecan y antes se justifican. Es que yo soy así, es que Dios sabe que yo soy humano, es que Dios sabe que yo soy débil. No debemos justificar el pecado. Dios nos justificó a nosotros, a nuestro ser, pero el pecado no puede ser justificado, mucho menos nosotros lo vamos a justificar. Por eso dice el texto: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Debemos en segundo lugar
desechar como niños, desear, anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Recuerda que hablamos bastante de la leche espiritual que se ha adulterado y de la que no es adulterada. Cuando nosotros deseamos como niños la leche espiritual no adulterada, dice que por ella podemos crecer para salvación. Crecer es nuestro deber. Uno no fue bautizado para quedarse niño, uno fue bautizado para crecer. Y por supuesto, el apóstol agrega, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, el que desecha lo malo, el que desecha lo mundano, el que desecha lo que es de la vida del mundo, el que desecha todo eso y prefiere más bien buscar instruirse en la nueva vida que es en Cristo Jesús, es porque ha entendido la bondad, la gracia, ha entendido la misericordia, ha entendido lo bueno que ha sido Dios con él al haberlo perdonado y al haberlo colocado en lugares celestiales. Pero quien no entiende esto, no desecha lo malo, no desecha algunas cosas, otras las deja, pero el que ha entendido es diferente. Todos estamos entonces llamados a crecer. Sin embargo, siempre vamos a tener niños recién convertidos en la iglesia, es muy natural. Y qué bonito que esto siempre sea así, que a toda hora tengamos niños recién convertidos. Eso quiere decir gente que continuamente está siendo engendrada y nacida de nuevo para la gloria de Dios. Eso es muy importante. Pero no que debemos quedarnos niños. No te debes quedar niño, debes ir a la madurez. Eso es importante. Mientras unos van llegando y son niños, otros debemos seguir creciendo. Así que esto de ser engendrado, luego nacer y luego crecer, ha sido generado por Dios. Escuche, 3 cosas importantes Dios ha hecho en nuestra vida. Engendrados, nos ha dado nuevo nacimiento y nos ha provisto todo lo necesario para crecer. Eso es un milagro de Dios. Pero una pregunta, ¿cuál es la parte que a usted le corresponde hacer? ¿Se ha preguntado usted? Bueno, en esto de ser engendrado, en esto de nacer de nuevo, en esto de crecer, ¿cuál es la parte que me corresponde hacer? Al ser engendrado, el ser engendrado está condicionado a que usted reciba la palabra de Dios y la ponga por obra. A que usted reciba, porque si usted no recibe la palabra de Dios y no la pone por obra, pues no puede experimentar eso de ser engendrado. Alguien preguntaba en algún momento, bueno, ¿quién es el que abre el corazón? ¿Soy yo o es Dios el que abre el corazón? Y la pregunta queda obviamente ahí porque es bien importantísimo. Pero cuando uno se pone a analizar en la predicación del Evangelio, por ejemplo, la señora de Tiatira, esta Lidia, dice la palabra del Señor que el Señor, cuando ella oía el Evangelio que Pablo anunciaba, el Señor abrió el corazón de ella. Es decir, que aquí se opera un milagro de parte de Dios. El Evangelio se predica para que la gente lo escuche. Y si la gente lo escucha atentamente, Dios abre ese corazón. Pero si la gente no es un buen oidor de la palabra, si la persona no es juicioso en oír la palabra con toda seguridad, no va a pasar eso de que Dios abra el corazón. Así que para ser engendrada la persona, para que se engendre una nueva criatura, esa persona como tal no solo debe oír, sino que debe comenzar a poner por obra esa palabra, y Dios va a hacer el milagro de abrir ese corazón tan duro. La segunda parte es nacer. Primero es ser engendrado y es nacer. El nacer está condicionado a que usted, poniendo por obra la palabra de Dios, la obedezca, arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús, para que tome nombre de su Padre en el bautismo. Ese nombre es Jesús.
Entonces Dios no lo va a empujar al bautismo, Dios no lo va a coger a empujones para el arrepentimiento. La persona debe dar paso de arrepentimiento y de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, así como un bebé en el vientre de su madre, cuando su madre comienza a sufrir las contracciones, ese bebé también comienza entonces a ser impulsado y él comienza a ubicarse para poder salir de ese vientre. No puede quedarse la gente engendrada, y como iglesia debemos luchar y debemos hablarles y debemos motivarles a que ellos deben no solo ser engendrados, que Dios está haciendo algo bonito, que ellos están sintiendo algo especial, que Dios está tratando en sus corazones, que sienten la presencia de Dios. Es más, que llegó a ser bautizado con la promesa del Espíritu Santo, pero hay que mandarles a que obedezcan el Evangelio arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús para que puedan nacer de nuevo. Y la siguiente parte, después de ser engendrado y después de nacer, es crecer. Crecer, 3 fases importantes. Crecer, pero este crecer también está condicionado. Dios no va a coger y nos va a estirar espiritualmente. Está condicionado a que usted deseche toda malicia, es decir, todo tipo de corrupción que hay en el mundo, que desee ser instruido en la nueva forma de vida que es en Cristo Jesús, y se llene así pues del Espíritu Santo de Dios, que es la unción, que es la confianza que Dios deposita en usted para que con madurez ejerza el ministerio de creyente. Mire que Primera de Pedro, el capítulo número 2, está diciendo algo súper importantísimo. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción, deseemos como niños, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos para salvación. Hay gente que son niños, llevan años de convertido y siguen siendo niños, es decir, no crecen para salvación porque todavía no logran desechar toda malicia. Aquí dice es toda, no una parte, no algunas cosas, sino toda malicia, y lo otro es que no desean con anhelo. Por eso no les importa si vienen o no vienen al culto, si llegan tarde, si llegan temprano, si ayunan o no ayunan. No les interesa mucho la vida cristiana, para ellos es una carga, para ellos es un peso gravoso. Es decir, no hay un deseo, y eso hace que no puedan crecer. Lo que dice la segunda de Pedro, el apóstol Pedro sigue escribiendo en su segunda, en el capítulo número 1, el verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero dice ¿cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Un creyente que crece, huye, abandona, desecha lo malo, y el Espíritu Santo lo llena. Mire lo que dice el apóstol Pedro también en su primer carta. En su primer carta el apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice ser edificados. Es decir, nos habla eso de crecimiento como casa espiritual, ser edificados, ¿verdad? Y si somos edificados, ¿para qué? Nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Uno puede ofrecer un sacrificio espiritual, pero no podrá ser tan aceptable como cuando una persona madura, un creyente maduro en Cristo, ofrece sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Pero nos da una razón muy grande en el verso número 9. ¿Sabe por qué? Dice el verso 9: mas vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire la importancia de crecer.
Si nosotros crecemos, el ministerio como creyente, esa vida de sacerdocio como creyente va a ser agradable al Señor, porque podremos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, mucho más aceptables a Dios. Por eso es imprescindible no solo nacer de nuevo, sino crecer. Por eso no es correcto quedarse niño espiritual, sino crecer. ¿Qué pasa cuando un nacido de nuevo no toma esa iniciativa de crecer? Que es lo que comúnmente se ha visto en toda la historia de la iglesia, no solo es ahora, sino en todos los tiempos. ¿Qué pasa cuando una persona que fue engendrada, nació de nuevo porque fue bautizada también en el nombre de Jesucristo, hasta recibió la promesa del Espíritu Santo, pero no toma la iniciativa de crecer? Se convierte en un hombre carnal. Así lo dice la palabra, Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 1. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, gente que ya había nacido, gente que ya había vivido esta experiencia, pero Pablo tiene que decirles: hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como a gente nacida de nuevo espiritualmente, sino como a carnales, es decir, como a niños en Cristo. O sea, ya eran creyentes, pero eran niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, dice, aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, un hombre carnal, que es un creyente, no habla del hombre natural. Aquí ya nos habla del creyente, el que ya es bautizado, el que ya está en la iglesia. Un hombre carnal en poco difiere, sí tiene una diferencia, pero muy poca, del hombre natural, es decir, del que no ha nacido de nuevo. Pues dice el texto que el carnal anda como hombre. Eso dice en su última parte, el verso 3. Última parte. Y se refiere al hombre que no ha nacido de nuevo. Es decir, es aquel creyente que anda como si fuera un hombre natural. A ese es el que se le considera un carnal. Es normal ser niño en Cristo cuando se está recién convertido, sí, pero no cuando ya habiendo pasado tanto tiempo seguimos en este estado sin crecimiento. Por Dios, quedarse allí sin crecer, hermanos, es no cumplir el deber, porque nuestro deber es crecer. ¿En qué peligro anda el creyente que no avanza, que no crece en Cristo? ¿Será que esto es peligroso, quedarse allí? Claro que sí. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, los primeros capítulos, especialmente el 5 y también el 6, nos habla que ese creyente está en peligro de caer en la apostasía. Escuche muy bien, está en peligro de caer en la apostasía. Por eso que crecer es nuestro deber. Por eso se hace este discipulado, porque no queremos que nuestros hermanos recién bautizados se nos queden niños en Cristo. Pero ¿qué es eso de la apostasía? La apostasía es el rechazo de la doctrina, es el rechazo de la fe que una vez nos fue predicada en Cristo. Y la apostasía se manifiesta en una persona que un día creyó fielmente a la enseñanza apostólica, gustó de la salvación, llegó a ser hecho partícipe del Espíritu Santo y aún tuvo la gran oportunidad hasta de predicar y de enseñar la palabra de Dios, por Dios. Imagínense, pero hoy niega esa fe obrando de manera contraria, obrando, haciendo cosas que aterran a uno, que confunden a los nuevos creyentes. Mientras la doctrina apostólica anunciada desde nuestros púlpitos nos enseña cómo vivir la vida cristiana, gente antigua en la iglesia comportándose y viviendo no conforme a la nueva vida, sino con algunas cosas que para él en un tiempo eran pecado, pero hoy ya no lo son. ¿Y qué está pasando? Allí ese creyente está andando un camino muy delicado, peligroso hacia la apostasía. Y entonces trae confusión. Eso es caer más abajo de alguien que se apartó del camino y anhela regresar. Hay gente que se ha apartado del camino del Señor y uno no puede decir esos son apóstatas.
No, porque seguramente que van a regresar de nuevo, anhelan regresar, pero sabe que el apóstata es aquel que además de apartarse del camino del Señor no quiere regresar, en razón a que ya no cree en la fe que un día creyó. Ya él niega esa fe, antes reniega y habla mal de la iglesia y habla mal de la doctrina del Espíritu Santo, habla mal de las doctrinas de la iglesia. Ese ya cayó en apostasía. Pero ¿sabe por qué sucede esto? Cuando uno lee el capítulo 5 de los Hebreos, desde el verso 11 hasta el 14, ojalá usted se tome el tiempo para leerlo, esto sucede porque no alcanzó la madurez. Se quedó como un niño consentido, siempre fue un niño consentido, mimado, en todo había que darle gusto. Cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier escasez, cualquier desplante, si lo saludaron, si no lo saludaron, es decir, no es ni corregible, no se le puede ni corregir, hermanos, a todo le pone, es un rabietas espiritual. Eso está en Hebreos 5, 11 al 14. Esa persona quiere decir que no ha alcanzado la madurez y está en peligro. Por eso, mis amados hermanos, crecer es lo mejor que nos puede a nosotros pasar. No solo ser engendrados, sino haber nacido de nuevo, pero entonces también crecer. Y como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, 19, preocupado él porque estaban en camino hacia la apostasía, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué es necesario crecer? Precisamente porque estaríamos poniendo en peligro esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Con esta enseñanza que he compartido con ustedes aquí, hemos hecho un resumen de todo lo que hemos visto en nuestro discipulado Crecer, con el propósito de que usted pueda continuar esta ruta de formación, de discipulado en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces disfrutar ahora de nuestra siguiente lección, la lección número 6, que pronto estaremos compartiendo.